Las puertas de cristal del supermercado Fairview, en la zona sur de Nashville, se abrieron con un suave silbido, dejando entrar a Hazel Trent. Eran las 7 de la mañana. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte y el estacionamiento frente a la tienda estaba vacío, salvo por un par de camiones con productos. Hazel se estiró, tratando de sacudirse los restos de sueño. El turno de noche le había dejado sin fuerzas, pero no tenía otra opción. 26 años, estudios de enfermería a medio terminar y deudas por el tratamiento de su madre. No era el mejor comienzo para un gran sueño, pero Hazel tenía un sueño. Buenos días, señorita Trent. Douglas, el guardia de seguridad canoso, la saludó con un termo de café. Buenos días, señor Doug. Hazel sonrió, reprimiendo un bostezo. ¿Qué tal la familia? Mi nieto dijo ayer su primera palabra. Douglas se iluminó y sacó el teléfono. Fue Bill. Hazel se rió mientras miraba la foto del niño regordete. ¡Qué niño tan listo! Ya sabe lo importante en la vida. De camino a la oficina, se detuvo ante un expositor de tarjetas. El cumpleaños de su madre era dentro de 2 semanas y tenía que elegir algo especial. Si no con dinero, al menos con atención. Pasó los dedos por el papel brillante sonriendo a los ramos de flores frescas de las imágenes. A su madre le encantaban las geranios. Antes, la jornada laboral se alargaba lentamente. Los lunes siempre eran así. Clientes apáticos, compañeros perezosos. La noche anterior se había quedado hasta las 3 de la madrugada estudiando. Quizás no era demasiado tarde para volver a la universidad, terminar los estudios y hacerse enfermera. Dentro de 4 años, cuando hubiera pagado todas sus deudas. A las 4, el flujo de clientes aumentó. La gente entraba después del trabajo y las cajas registradoras cobraron vida. Hazel cobraba los artículos automáticamente, sonreía, preguntaba por la tarjeta de fidelidad y daba el cambio. La monotonía le hacía temblar los huesos, pero era precisamente esa monotonía la que la tranquilizaba. Sin sorpresas, sin sobresaltos. Todo era predecible. Hola, ¿tiene tarjeta de descuento? El comprador era un hombre de unos 35 años, alto, de rasgos marcados y cubiertos de barba incipiente. Vestía de forma sencilla, botas de trabajo, vaqueros y una camisa a cuadros con las mangas remangadas. En las manos se le veían callos. No, negó con la cabeza, y Hazel se fijó en que sus ojos eran ligeramente diferentes. El derecho tenía un tono verdoso y el izquierdo era completamente claro. ¿Podría pagarlo sin ella? Sonrió, y había algo en esa sonrisa, algo agudo, casi depredador, que hizo que Hazel se quedara paralizada por un segundo. Rápidamente se recompuso. Por supuesto, señor. Se detuvo. Prescott. Elliot Prescott. Extendió la mano por encima de la caja registradora. Hazel la estrechó mecánicamente, sorprendida por el gesto informal. El apretón fue fuerte, pero no doloroso. Hazel Trent no señaló su tarjeta identificativa. Lo sé, asintió él señalando la tarjeta de plástico con su nombre. Es un nombre bonito, como un avellano. Ella sonrió mientras sacaba la botella de whisky, el paquete de sándwiches y un paquete de analgésicos. ¿Un día duro?, preguntó ella sin poder contenerse. No es la combinación más saludable. Oh, no es para mí, sonrió Elliot. Mis chicos de la obra a veces son descuidados. Y el whisky, miró pensativo la botella, es una medicina universal, ¿no? Hazel se fijó en que no solo tenía callos en las manos, sino también rasguños recientes. No siempre, respondió ella, negando con la cabeza, y le dijo el importe. Mientras pagaba, Elliot preguntó cómo de improviso. ¿A qué hora terminas tu turno, Hazel? Ella quiso mentir, pero por alguna razón cambió de opinión. A las 6. Elliot asintió, cogió la compra y se marchó, dejando tras de sí un ligero olor a madera, sudor y algo metálico. A las 6 en punto la esperaba a la salida con un vaso de café de papel.
Es para usted, si no le importa. Pensé que después de un largo día, Hazel tomó el vaso sin saber cómo reaccionar. Por un lado, la situación era extraña. Por otro, el hombre no parecía peligroso. Parecía interesante. Gracias, señor Prescott. Elliot, por favor. Y quería disculparme por mi franqueza de hoy. Es solo que la vi la otra vez y... ¿La última vez? Anteayer. Vine a comprar guantes. Estaba en la tercera caja. Hazel frunció el ceño. No lo recordaba, aunque era difícil no fijarse en él. Equipo de construcción Prescott e hijos, continuó él al notar su desconcierto. Trabajamos cerca. Estamos construyendo un nuevo complejo residencial. Hazel se relajó. La empresa Prescott e hijos era conocida en la zona. Clase media, reputación fiable, negocio familiar, un nombre conocido. He oído hablar de ustedes, asintió ella. Pero me temo que tengo que irme. El autobús, puedo llevarla, se ofreció rápidamente Elliot. Tengo una camioneta. Señaló con la cabeza hacia una vieja pero robusta Ford que estaba aparcada a cierta distancia. Hazel dudó. No estaba acostumbrada a subir al coche de desconocidos, pero, por otro lado, el nombre de Prescott era muy conocido y ya lo habían visto en el supermercado. No parecía un asesino en serie. Está bien, se decidió, pero solo hoy. Elliot sonrió y sus ojos volvieron a brillar con ese destello depredador que a la vez alertaba y atraía. Resultó ser un conversador fácil. De camino a la casa de Hazel, que vivía en un pequeño apartamento alquilado en las afueras, Elliot habló de su trabajo, de sus planes de expansión del negocio, de su infancia en Nashville. Resultó que su padre había fundado la empresa hacía 30 años y ahora Elliot se había hecho cargo del negocio. ¿Y qué hay de los PG en plural?, preguntó Hazel cuando llegaron a su casa. Mi padre era optimista, sonrió Elliot. Pero solo tengo una hermana, Winifred. Ella se encarga de la contabilidad de la empresa. Es un pequeño negocio familiar, pero nos va bien. Cogió el teléfono de Hazel y marcó su número. Por si acaso necesitas que te lleve otra vez, o si simplemente quieres hablar. Ella no puso ninguna objeción. 3 días después, se encontraron en un pequeño bar cerca del supermercado. Elliot llegó directamente de la obra, oliendo a virutas de madera y hormigón fresco. Le habló de sus planes para ampliar el negocio. Algún día esto no será solo un equipo de obreros, sino un auténtico imperio de la construcción. En sus ojos ardía un fuego que Hazel rara vez veía en las personas. Ambición, sueños, deseo de algo más. Ella también había tenido sueños alguna vez. Una casa grande, su propia clínica, un marido y muchos, muchos hijos. Todo eso se hizo añicos contra la realidad 2 años atrás, cuando su madre enfermó y el seguro no cubrió ni la mitad de los gastos. Dejó los estudios y empezó a pedir préstamos y a trabajar en varios sitios. Al principio esperaba que fuera algo temporal, pero el tiempo pasaba y la situación no cambiaba. Con Elliot era diferente. Él veía el mundo como un lugar lleno de oportunidades, no de obstáculos. Era 9 años mayor que ella, pero parecía a la vez más sabio y más joven de espíritu. Decía que no había ningún obstáculo que no se pudiera sortear si se pensaba bien, y ella lo creía. Su romance se desarrolló rápidamente. Un mes después de conocerse, Elliot le presentó a su hermana, Winifred, una mujer alta y delgada con los mismos ojos multicolores que su hermano, pero mucho más fríos. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Hazel sintió tensión, pero Elliot estaba tan feliz de que se llevaran bien. «Le has caído bien», le dijo después del encuentro. «Y eso es raro. Winnie es muy exigente con la gente». A la semana siguiente, Hazel presentó a Elliot a su padre, un antiguo policía que ahora trabajaba como detective privado para pequeñas empresas. Garrett Trent era un hombre de pocas palabras, pero su mirada,
perspicaz y profesional, parecía traspasar a Elliot. ¿Tienes trabajo, Prescott?, preguntó el padre, ignorando la taza de té. Mi propio negocio, señor Trent. Una empresa de construcción. ¿Y qué planes tienes para mi hija? Elliot no se inmutó y respondió con franqueza. Seriamente, Garrett resopló y no hizo más preguntas, pero cuando Elliot salió a fumar, le dijo en voz baja a su hija: «Ten cuidado, Hayes. No te precipites. Hay algo en él». ¿Qué? Hazel frunció el ceño. Es honesto y trabajador. Tiene su propio negocio. No bebe, solo cerveza los fines de semana. Es calculador, concluyó su padre. Eso no es malo en sí mismo. Solo mantén los ojos abiertos. Ella se sintió ofendida. Decidió que su padre, como siempre, era demasiado estricto con su elección. Al fin y al cabo, tenía 26 años y tenía derecho a vivir su vida. 2 meses después, Elliot le pidió matrimonio. No fue romántico, sin anillo en la copa de champán ni rodillas en el suelo. Simplemente le preguntó durante la cena en su apartamento: ¿Quieres casarte conmigo? Hazel se quedó desconcertada. No porque dudara de sus sentimientos, sino porque no se esperaba ese giro. Solo nos conocemos 2 meses, Elliot. Yo sé lo que quiero. ¿Y tú? Ella lo sabía. Quizás no era el amor apasionado de las novelas, pero con Elliot se sentía segura, protegida. Además, juntos eran interesantes. Él miraba hacia adelante, no hacia atrás, y la llevaba con él. Después de 2 años estancada, era como un soplo de aire fresco. Sí, dijo ella, y Elliot sonrió, esa sonrisa depredadora que siempre le hacía sentir un cosquilleo en el estómago. La boda fue modesta. El ayuntamiento, 2 testigos, Winifred y un compañero de Hazel del supermercado, y una comida en un restaurante. Su padre se negó a asistir, lo que empañó la alegría de Hazel, pero ella decidió que con el tiempo se resignaría. Su madre estaba demasiado débil para asistir a la ceremonia, pero les felicitó por teléfono. Elliot insistió en que Hazel dejara el trabajo. Mis ingresos son suficientes para los 2. Ella aceptó. Ese trabajo siempre había sido temporal y ahora podía pensar en volver a la facultad de medicina. Se mudaron a una pequeña casa que Elliot había alquilado a las afueras de la ciudad. La casa necesitaba reformas, pero eso no les asustaba. Elliot sabía hacer de todo. Luego compraremos algo mejor, le prometió. Y Hazel le creyó. El primer mes de matrimonio fue casi perfecto. Hazel disfrutaba de su nueva condición y de la posibilidad de hacer planes. Elliot trabajaba a menudo hasta tarde, pero siempre llamaba, siempre avisaba. Winifred venía una vez a la semana, normalmente los domingos, con un pastel o una botella de vino. Ellas nunca llegaron a tener una relación cercana, pero aprendieron a mantener una conversación cortés. Hazel notaba que Winifred a menudo la miraba con curiosidad, como si la estuviera evaluando, pero decidió que era normal, que la cuñada simplemente se preocupaba por su hermano. Todo cambió cuando una noche Elliot regresó con una botella de champán caro. «¿Es día de fiesta?», sonrió Hazel mientras ponía la mesa. «Sí», la besó en la sien. «Quiero hablarte de algo importante. Pero primero, bebamos». El champán era dulce, con un ligero toque amargo. Elliot observó cómo Hazel daba el primer sorbo, y algo en su mirada la hizo ponerse en guardia. «¿Sabes que Vinnie no puede tener hijos?», preguntó él mirando a otro lado. Hazel negó con la cabeza. «No, nunca me lo ha dicho». «Es un tema delicado para ella», dijo Elliot mientras servía más champán. «Complicaciones tras una enfermedad, pero siempre ha soñado con tener un hijo. ¿Lo entiendes?». Hazel asintió, sin entender muy bien a dónde quería llegar. «He estado pensando en cómo ayudarla y...» La tomó de la mano. «Tú quieres tener hijos algún día, ¿no?». «Claro», sonrió Hazel. «Pero ahora no. Primero tengo que terminar mis estudios, encontrar trabajo. ¿Y si...?»
Elliot le apretó los dedos. ¿Y si pudieras ayudar a Vinnie? ¿Dar a luz a un hijo para ella? Hazel se quedó paralizada con la copa en la mano. ¿Ser madre de alquiler? Pero eso es una decisión muy seria y un procedimiento muy caro. Lo tengo todo pensado, dijo Elliot rápidamente. Las madres de alquiler oficiales cobran mucho dinero y nosotros no lo tenemos. Pero hay una pequeña clínica que está dispuesta a hacerlo todo por un precio mínimo. El óvulo será de Winnie y el esperma de un donante anónimo con buenos genes. Tú solo proporcionarás un lugar para que el niño se desarrolle. Hazel se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Era ese el objetivo de su matrimonio? No, claro que no. Elliot la quería. Pero esa petición... No lo sé, Elliot. Es muy inesperado. Piénsalo, Hazel. Su voz se volvió suave y persuasiva. Tú querías ayudar a la gente, por eso estudiaste para ser enfermera. ¿Qué puede haber más noble que regalar un hijo a alguien que no puede tenerlos? Estás regalando la vida, Hazel. Habló mucho esa noche, sobre cómo sufría Winifred por no poder ser madre, sobre que para Hazel sería un acto noble, sobre que luego, cuando las cosas fueran mejor, tendrían sus propios hijos, muchos hijos, la gran familia con la que ella había soñado, y ahora era simplemente un acto de bondad, ayudar a una familia, a su familia, que ahora también era la de ella. Al final de la noche, Hazel casi había aceptado, solo le quedaban algunas dudas. Pero es mi cuerpo, Elliot. El embarazo no es solo cambia a una mujer, físicamente, emocionalmente. Vinnie pagará todos los gastos médicos, las vitaminas, la ropa especial, le aseguró Elliot. Y, por supuesto, recibirás una compensación. No tan grande como la de las madres sustitutas oficiales, pero una cantidad bastante decente. Además, sonrió, no es para siempre. 9 meses y el niño estará con Vinnie, y tú podrás volver a tus planes, a tus estudios, y con dinero extra. Hazel lo pensó toda la noche. La idea de ser madre de alquiler le daba miedo, pero, por otro lado, realmente sería un acto noble. Ayudar a Winifred, que no podía tener hijos, y el dinero le permitiría saldar sus deudas y volver a estudiar. Además, Elliot estaba tan entusiasmado con la idea, tan deseoso de ayudar a su hermana. Al día siguiente, Winifred vino a cenar con ellos. Apenas tocó la comida, jugueteaba nerviosamente con el mantel y cuando Elliot finalmente dijo que Hazel había aceptado, se echó a llorar. Eran las primeras emociones sinceras que Hazel veía en la fría hermana de su marido. «No sabes lo que esto significa para mí», dijo Winifred, apretando la mano de Hazel con tanta fuerza que le dolió. «Nunca lo olvidaré. Nunca». Una semana después, los tres visitaron una pequeña clínica a las afueras de la ciudad. A Hazel le pareció extraño que el procedimiento de fecundación in vitro se llevara a cabo en un lugar tan anodino, pero Elliot le explicó que precisamente por la modestia del entorno, los precios eran mucho más bajos. Todo el equipo era moderno, los médicos eran experimentados, simplemente no había ostentación ni pompa. El doctor Mead era un hombre mayor, con las sienes canosas y los ojos cansados. Le hizo preguntas a Hazel sobre su salud, sus hábitos y su estilo de vida. Ella respondió con sinceridad. Cuando llegó el momento de los documentos, Elliot dijo que se encargaría de todos los trámites. «No quiero aburrirte con el papeleo». Hazel se sintió incómoda, pero firmó todo lo que le dieron sin leer la letra pequeña. Al fin y al cabo, Elliot sabía lo que hacía. La intervención se programó para la semana siguiente. Hazel estaba nerviosa, pero la decisión ya estaba tomada. Estaban haciendo algo bueno. Le estaban dando esperanza a una mujer que no podía tener hijos. Estaban creando una nueva vida. Y había algo correcto en ello, algo noble. De camino a casa, Winifred acarició el hombro de Hazel, mostrando por primera vez su afecto físico, y le dijo en voz baja, «Gracias, te estaré eternamente agradecida por tu regalo». En ese momento,
Al mirar sus ojos multicolores y fríos, tan parecidos a los de Elliot, Hazel sintió una extraña inquietud, pero la apartó de su mente. Al fin y al cabo, ya había aceptado, y era la decisión correcta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, llamó a su padre. No le contó sus planes de ser madre de alquiler, temía su reacción, su condena. Solo le preguntó cómo estaba, si se encontraba bien. Su padre fue parco en palabras, pero ella sintió que la echaba de menos. «Pásate por casa algún día», le dijo al final. «Por supuesto», le prometió ella. Y casi inmediatamente se olvidó de su promesa, sumida en el torbellino de nuevos acontecimientos. El primer trimestre fue una pesadilla. Las náuseas matutinas no solo la acosaban por las mañanas, sino que la invadían en oleadas durante todo el día, convirtiendo su vida en una lucha interminable contra la bilis que le subía por la garganta. Los olores que antes le resultaban agradables o neutros le provocaban náuseas. Le costaba especialmente soportar el olor del café que Elliot tomaba cada mañana. «¿Quieres tomártelo en la terraza?», le pidió Hazel en uno de los días más duros, cuando apenas podía levantarse de la cama. Elliot la miró con irritación mal disimulada. «Hace frío fuera. Si tienes náuseas, abre la ventana». En su tono no había preocupación, solo una constatación de un hecho, como si la incomodidad que le causaba su esposa embarazada fuera un fastidio en el engranaje de su vida. Hazel se sorprendió por este cambio. ¿Dónde había quedado la ternura de los primeros meses de matrimonio? ¿Las conversaciones nocturnas, los paseos juntos, los planes de futuro? Abrió la ventana, temblando de frío, y se dirigió en silencio al cuarto de baño, sin querer provocar una nueva discusión. Al final del segundo mes de embarazo, Hazel había perdido 4 kilos. El doctor Mead, que la examinó, frunció el ceño mientras le recetaba vitaminas y un antináuseas. «Debe descansar más, señora Prescott, y comer bien, a pesar de las náuseas. El bebé consume todos los recursos». «Lo intento», respondió Hazel con cansancio. «No se preocupe, doctor», intervino Winifred, que estaba sentada allí mismo, en el consultorio. «Yo me encargaré de su alimentación». A partir de ese día, Winifred empezó a aparecer en su casa no una vez a la semana, sino casi a diario. Llevaba comida preparada de antemano, repartida en recipientes, con indicaciones precisas sobre cuándo debía tomarla. Cada mañana y cada noche llamaba para preguntar cómo se encontraba Hazel, qué había comido y si tomaba las vitaminas. Al principio, ese cuidado parecía conmovedor, pero pronto se convirtió en un control obsesivo. Winifred insistía en que Hazel llevara un diario de alimentación, anotando cada comida con la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos. Traía folletos sobre la alimentación adecuada para embarazadas, libros sobre el desarrollo del feto y artículos de revistas médicas. «Sería mejor que dejaras el té», le dijo Winifred una noche, quitándole la taza de las manos. «La cafeína es mala para el bebé». «Pero es té de hierbas», replicó Hazel. «No tiene cafeína». «Todo el té tiene cafeína», sentenció Winifred. «Bebe agua». «He traído agua mineral especial enriquecida con calcio». Elliot, que estaba presente durante la conversación, no intervino. Estaba absorto en su teléfono, como si lo que estaba pasando no tuviera nada que ver con él. Al final del tercer mes, cuando por fin desaparecieron las náuseas, Hazel empezó a sentirse prisionera en su propia casa. Winifred le preparó un horario diario: yoga matutino para embarazadas, paseo después del desayuno, siesta, otro paseo por la tarde. Todo ello debía combinarse con comidas a horas estrictamente fijas. «Pero me gustaría quedar con una amiga», dijo Hazel cuando Winifred volvió a traer los recipientes con la comida. «No nos hemos visto desde que me quedé embarazada». «¿Con qué amiga?», Winifred frunció el ceño. «Con Lindsay. Trabajábamos juntas en el supermercado. Estuvo en mi boda, ¿te acuerdas?». Winifred frunció los labios. «La rubia gordita».
Fuma, si no me equivoco. No delante de mí, protestó Hazel. Lindsay lo entiende. Ni hablar, negó Winifred con la cabeza. Incluso el olor a tabaco en la ropa puede ser perjudicial para el bebé. Además, seguro que tiene un montón de infecciones. Trabaja en un supermercado. Está en contacto con cientos de personas cada día. Hazel quiso recordarle que ella misma había trabajado allí hasta hacía poco, pero se calló. Era inútil discutir con Winifred. Siempre encontraba argumentos y Elliot siempre se ponía del lado de su hermana. El embarazo seguía su curso, pero la relación con su marido se volvía cada vez más tensa. Elliot se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo y, cuando llegaba a casa, se pasaba el tiempo pegado al ordenador o al teléfono. Las caricias se hicieron escasas, casi fortuitas. La ternura y la delicadeza desaparecieron de su cama. Elliot alegaba que estaba cansado o que tenía miedo de hacer daño al bebé. Una noche, cuando Hazel ya estaba en el 5.º mes, se decidió a hablar. «Elliot, ¿qué pasa entre nosotros?», preguntó cuando su marido llegó tarde una vez más y cenó en silencio, hojeando las noticias en su teléfono. «¿De qué hablas?». Levantó la vista y Hazel vio irritación en sus ojos. «Parece que te has distanciado. Desde que empezaste el embarazo parece que me evitas. Apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos». Elliot dejó el teléfono y suspiró. «Estás demasiado sensible, Hazel. Tengo mucho trabajo. El nuevo proyecto requiere atención». «No es solo el trabajo», dijo ella en voz baja. «Antes siempre encontrabas tiempo para nosotros, aunque estuvieras cansado, y ahora es como si hubiera un muro entre nosotros». Elliot se quedó callado, luego se frotó la nariz con un gesto que delataba cansancio o fastidio. «Es solo que todo ha cambiado. Ahora estás en una situación especial. Y además», hizo una pausa, «el bebé. Los dos sabemos que no es una situación normal. Tú mismo propusiste esta situación», le recordó Hazel, sintiendo cómo crecía el resentimiento en su interior. «Me convenciste de que era lo correcto, de que era un acto noble. Y ahora te comportas como si yo hubiera hecho algo vergonzoso». «No quería decir eso», respondió Elliot bruscamente. «Solo necesito tiempo para acostumbrarme a todo esto». Hizo un gesto indefinido con la mano hacia el vientre de ella. Hazel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No entendía qué estaba pasando con su matrimonio, con sus sentimientos. Todo se estaba derrumbando y ella no podía evitarlo. Pero por el bien del niño, por la promesa que le había hecho a Winifred, tenía que aguantar. «Solo quiero que sigamos siendo una familia», dijo en voz baja, «independientemente de quién sea el niño que llevo en mi vientre». Elliot asintió, pero su mirada seguía distante. Se levantó de la mesa. «Tengo que seguir trabajando. No me esperes». Con esas palabras se marchó, dejando a Hazel sola con el vacío que crecía en su interior y que se hacía más grande con cada día que pasaba de su embarazo. Mientras tanto, el control de Winifred se hacía cada vez más total. Insistió en estar presente en todas las revisiones. Cambió las alfombras de la casa, considerándolas un foco de polvo y alérgenos. Tiró el gel de ducha favorito de Hazel y lo sustituyó por uno hipoalergénico, sin parabenos ni sulfatos. Revisaba el diario de alimentación con la misma rigurosidad con la que un profesor revisa los deberes de un alumno descuidado. Hazel no se sentía como una madre sustituta que hacía un favor a la familia, sino como un conejillo de indias bajo observación constante. Cuando Winifred empezó a insistir en que Hazel anotara la hora en que iba al baño, perdió la paciencia. «Esto es demasiado», dijo con firmeza. «Soy una persona adulta, no una niña, y este es mi embarazo, aunque el niño sea para usted». Winifred la miró con frialdad. «Este no es tu embarazo, Hazel. Es el embarazo de mi hijo, que temporalmente se encuentra en tu cuerpo, y tengo todo el derecho a asegurarme de que esté cómodo». «Pero yo no soy un robot», exclamó Hazel.
No puedo vivir según un horario como una máquina. Necesito mi espacio personal, ver a mis amigos, tener una relación normal con mi marido. Winifred apretó los labios. ¿Amigos? ¿Te refieres a esa gorda del supermercado? ¿O a tu padre que ni siquiera vino a tu boda? No me hagas reír, Hazel. No tienes amigos de verdad. Y en cuanto a Elliot, hizo una pausa. Él hace todo lo que debe hacer un marido en una situación así. Te mantiene, aguanta tus caprichos. ¿Caprichos? Hazel sintió cómo la ira hervía en su interior. ¿Consideras un capricho el deseo de sentir un poco de atención por parte de tu propio marido? Hace más que suficiente, respondió Winifred. Y ambos te estamos muy agradecidos por tu ayuda. Pero no compliquemos las cosas. Con estas palabras, se fue a la cocina, donde empezó a golpear los platos con tanta fuerza que parecía que quería romper cada uno de ellos. Esa noche, Hazel no podía dormir. Estaba tumbada en la cama junto a Elliot, que hacía tiempo que había caído en un sueño profundo, y pensaba en cómo habían cambiado las cosas. 6 meses atrás, era solo una cajera con sueños de una vida mejor. Ahora era una mujer casada, embarazada de un hijo para su autoritaria cuñada, que la trataba como una incubadora. Y su marido, que antes parecía tan atento, ahora parecía ignorar su existencia. Algo no cuadraba. Hazel sentía que no le decían toda la verdad, que detrás de la noble historia de ayudar a la estéril Winifred se escondía algo más. ¿Pero qué? La respuesta llegó de forma inesperada, un domingo, cuando Hazel estaba en su 6º mes de embarazo. Era el cumpleaños de Winifred y lo celebraban en su casa, una mansión grande e impecablemente decorada al otro lado de la ciudad. Hazel se sorprendió al ver lo lujosa que era la vida de su cuñada. La casa estaba llena de muebles caros, aparatos modernos y una colección de cuadros. Para una contable de una pequeña empresa de construcción, le parecía excesivo. Esa noche se reunieron muchos invitados, amigos y colegas de Winifred, varios socios de Elliot. Hazel se sentía incómoda entre toda esa gente bien vestida y de modales impecables. Su barriga de embarazada llamaba la atención, pero nadie le preguntaba directamente por el bebé, seguramente porque todos estaban al tanto de la situación. A medianoche, Hazel se cansó del ruido y se retiró a la biblioteca de Winifred para descansar un poco. Era una habitación acogedora, con sillones de cuero y estanterías que llegaban hasta el techo. Se acomodó en un rincón con un libro, pero pronto oyó voces en la habitación contigua, el estudio de Winifred, cuya puerta estaba entreabierta. 3 meses más y todo habrá terminado. Era la voz de Elliot. Deja de ponerte nerviosa. No estoy nerviosa, respondió Winifred. Es solo que está empezando a hacer preguntas. Se está volviendo demasiado curiosa. Es natural, resopló Elliot. Tú también empezarías a hacer preguntas si te trataran como a una incubadora. ¿Y cómo se supone que debemos tratarla? En la voz de Winifred se percibía irritación. Para eso la encontramos. Te casaste con ella solo por eso, ¿recuerdas? Hazel se quedó inmóvil, temerosa de moverse. La sangre le latía en las sienes y sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Lo recuerdo, dijo Elliot con voz cansada. Pero el plan era otro. Tenías que ser más amable, más cariñosa, hacer que se sintiera parte de la familia. Ya hago más de lo que debo, resopló Winifred. Le preparo esa comida sana tan estúpida, le hago los horarios, la acompaño al médico. Créeme, si tuviera otra opción, no me habría metido con esa cajera. No había otra opción, y lo sabes, respondió Elliot con dureza. La subrogación oficial cuesta cientos de miles de dólares, y nosotros no estamos en esa situación ahora mismo. Además, hacen demasiadas preguntas. Y Hazel es ingenua y confiada, concluyó Winifred por él. Pero no muy inteligente. Si al menos hubiera leído los papeles que firmó en la clínica de Mida. Se echaron a reír,
y a Hazel le recorrió un escalofrío por la espalda. Lo importante es que después del parto se irá de nuestras vidas con la compensación con la que soñaba, dijo Elliot, y tú tendrás un hijo sin tener que estropear tu preciosa figura por la que tanto te preocupas, y dejarás de fingir que eres estéril. El embarazo son 9 meses de infierno, replicó Winifred. Estrías, varices, hinchazón, náuseas. No, gracias. Que se lo queden las que no tienen nada que perder, como tu mujercita. Volvieron a reírse y Hazel sintió cómo se le helaba el corazón por el horror y el asco. Por cierto, hablando de los documentos, continuó Elliot, Mead ha preparado todo lo necesario. Después del parto, ella firmará la renuncia al niño y éste será oficialmente tuyo. Todo es legal. ¿Y si se niega a firmar? La voz de Winifred sonó alarmada. No se negará, respondió Elliot con seguridad. Firmó un acuerdo previo cuando hicimos la fecundación in vitro. Tiene validez legal. Además, encontraremos la manera de convencerla si es necesario. Su voz sonó amenazante y Hazel se estremeció. ¿Era posible que el hombre con el que se había casado fuera capaz de...? Espero que no llegue a eso, suspiró Winifred. Parece una mujer sensata. Y además, tú mismo has dicho que tiene deudas, ¿no? El dinero resuelve muchos problemas. Exacto, asintió Elliot. El dinero y unos documentos bien redactados. Todo irá bien, hermanita. Dentro de 3 meses serás madre, y Hazel recibirá su compensación y desaparecerá de nuestras vidas. Eso espero, dijo Winifred. A veces me parece que se está encariñando demasiado con el niño. Le habla, le canta canciones de cuna, no es sano. Es normal, dijo Elliot encogiéndose de hombros. Lo lleva dentro, es un vínculo biológico, pero legalmente el niño será tuyo y ella lo sabe. No te preocupes. Se quedaron en silencio y Hazel oyó el sonido de una bebida al ser servida. Luego Elliot suspiró. A veces casi siento lástima por ella. No es mala mujer, solo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No lo compliques, respondió fríamente Winifred. Estamos haciendo todo según la ley. Ella recibirá su compensación. Yo tendré al niño y tú te liberarás de un matrimonio que nunca fue pensado para durar. Todos salen ganando. Hazel se levantó silenciosamente de la silla, tratando de no hacer ruido. Tenía que salir de la biblioteca sin que la vieran. Le temblaban las piernas, la sangre le latía en las sienes, pero logró deslizarse silenciosamente al pasillo y llegar al baño más cercano. Tras cerrar la puerta con llave, se dejó caer sobre el borde de la bañera y se cubrió el rostro con las manos. Durante todo ese tiempo, no había sido más que un instrumento, un medio para alcanzar un fin. El matrimonio, el cortejo, la atención, la ternura, todo era una farsa. Elliot se había casado con ella solo para que tuviera un hijo para su hermana, un niño que Winifred podría haber tenido ella misma, pero no quería estropear su figura. Un niño al que se lo quitarían a Hazel después del parto, como si ella fuera solo un recipiente temporal sin ningún derecho. La amarga verdad la golpeó como una ola de agua helada. Había caído en una trampa sin darse cuenta. Había confiado en personas que desde el principio habían planeado utilizarla y deshacerse de ella. ¿Y ahora qué? ¿Qué podía hacer? Estaba en el 3er trimestre de embarazo. El niño se movía dentro de ella, se estaba convirtiendo en parte de ella misma. Pero legalmente, si había firmado los documentos de los que hablaban Elliot y Winifred, podría no tener ningún derecho sobre ese niño. La habían engañado, la habían obligado a aceptar condiciones que no entendía. Hazel respiró hondo, tratando de calmarse. Necesitaba tiempo para pensar en todo. Necesitaba saber más sobre esos documentos, sobre sus derechos, sobre lo que estaba pasando realmente. Se lavó la cara con agua fría, tratando de ordenar sus pensamientos. En el espejo se reflejaba un rostro pálido con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Para el hermano y la hermana Prescott,
Ella no era más que un sustituto. No era su esposa, ni un miembro de la familia, ni una persona con sentimientos y sueños. Solo una función, una incubadora, a la que dejarían marchar cuando hubiera cumplido su función. Al volver a la fiesta, Hazel intentó evitar la mirada de Elliot y Winifred. Sonreía, respondía a las preguntas, comía pastel, pero por dentro temblaba de horror y repugnancia. Cada sonrisa de Elliot le parecía ahora falsa, cada caricia de Winifred, calculada. De camino a casa, se quedó callada, alegando que estaba cansada. Elliot no insistió en hablar, parecía disfrutar del silencio. Esa noche, tumbada en la cama sin poder dormir, Hazel tomó una decisión. Tenía que averiguar toda la verdad, entender qué documentos había firmado y cuáles eran sus derechos. Y quizá pedir ayuda. ¿Pero a quién? Apenas tenía familia. Winnie había alejado a todos sus amigos de su vida. Solo le quedaba su padre, Garrett Trent, un ex policía y detective privado. El hombre que desde el primer momento se dio cuenta de que algo no iba bien con Elliot. El hombre al que había estado evitando durante los últimos meses, resentida por su rechazo a su matrimonio. Pero primero tenía que averiguar más sobre los documentos que había firmado y sobre lo que Elliot y Winifred tenían realmente en mente. Y lo más importante, si Winifred era realmente estéril o simplemente no quería estropear su figura con un embarazo, como ella misma le había confesado a su hermano. Las últimas semanas de embarazo fueron muy duras para Hazel. El bebé se movía mucho, como si estuviera comprobando los límites de su refugio temporal, y le dolía la espalda casi constantemente. El sueño se volvió intermitente. Cualquier posición le resultaba incómoda al cabo de 10 minutos. Pero el malestar físico no era nada comparado con la tormenta emocional que se desataba en su interior. Después de escuchar por casualidad una conversación entre Elliot y Winifred en la fiesta de cumpleaños, Hazel comenzó a recopilar información. Encontró copias de los documentos que había firmado en la clínica de Mida. Elliot los guardaba en su despacho, en una carpeta con la discreta inscripción Impuestos. Después de leer atentamente toda la letra pequeña, se quedó helada. Realmente había renunciado a todos los derechos sobre el niño. Es más, la indemnización indicada en los documentos era ridículamente baja, apenas cubría los gastos médicos, y ni una palabra sobre el pago adicional que le había prometido Elliot. Había otra cosa extraña. En los documentos se indicaba que el óvulo pertenecía a Winifred, pero no se adjuntaba ningún certificado médico que lo acreditara. Hazel no era experta en los entresijos legales de la gestación subrogada, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. Intentó buscar información sobre la clínica de Mida en Internet, pero solo encontró una página web escasa, sin opiniones y casi sin información de contacto, salvo un número de teléfono. Llamó al número, pero no obtuvo respuesta. Un contestador automático le pedía que dejara un mensaje, pero nadie le devolvió la llamada. Cada día que pasaba, Hazel comprendía mejor que la habían engañado, la habían utilizado, y ahora se disponían a deshacerse de ella como de un objeto inservible, quitándole el niño al que, contra todo pronóstico, ya había llegado a querer con todo su corazón. Esa noche decidió hablar claro con Elliot. Winifred tenía que llegar más tarde, ya que ahora venía casi todas las noches para comprobar que Hazel seguía sus instrucciones. Pero Hazel quería hablar con su marido a solas, con la esperanza de que le quedara una pizca de humanidad, algo de aquel hombre al que había amado. Elliot volvió del trabajo sobre las 7, cansado y de mal humor. Al entrar en la cocina, solo saludó a Hazel con la cabeza y se dirigió directamente a la nevera en busca de una cerveza, un nuevo hábito que había adquirido en los últimos meses. «Tenemos que hablar», dijo Hazel cuando él se sentó a la mesa. Elliot frunció el ceño. «Ahora no es el mejor momento, Has. He tenido un día horrible». «Para mí todos los días son duros»,
respondió ella en voz baja. Pero es importante. Él suspiró y dio un trago a la cerveza. Está bien. ¿Qué pasa? Hazel respiró hondo. Encontré los documentos, los que firmé en la clínica de Mead. El rostro de Elliot no se inmutó, pero sus ojos se enfriaron por un instante. ¿Y qué? Preguntó con voz tranquila. No hay nada sobre la compensación que me prometiste, y renuncié a todos los derechos sobre el niño. Elliot dejó lentamente la botella sobre la mesa. Sabías que el niño sería para Vinnie. Lo hablamos desde el principio. Sí, pero prometiste una compensación. Hazel intentó hablar con calma, aunque por dentro todo temblaba. Dijiste que podría pagar mis deudas, volver a estudiar, y volverás. Se encogió de hombros Elliot. Ya se nos ocurrirá algo. Nosotros. Qué fácil y sencillo le resultaba pronunciar esa palabra, como si realmente fueran una familia y no actores en una cruel obra de teatro en la que ella interpretaba el papel de incubadora. Además, continuó Hazel, en los documentos pone que el óvulo pertenece a Winifred. ¿Es cierto? Elliot se tensó. Por supuesto. ¿De quién iba a ser si no? No lo sé, respondió Hazel mirándolo directamente a los ojos. Pero sé con certeza que Winifred no es estéril. Ella misma dijo que no quería estropear su figura con un embarazo. Algo parecido a la sorpresa se dibujó en el rostro de Elliot, pero rápidamente se transformó en irritación. ¿Has estado espiando? Espetó entre dientes. Lo oí por casualidad, corrigió Hazel. En la fiesta de cumpleaños de Winifred. Estaban hablando en el despacho creyendo que nadie les oía. Elliot se levantó bruscamente, empujando la silla con tanta fuerza que la volcó. ¿Qué demonios, Hazel? ¿Nos espías? ¿Revisas nuestros documentos? ¿Escuchas nuestras conversaciones? Su voz se elevó casi hasta el grito, y Hazel retrocedió involuntariamente. Nunca antes lo había visto así. Solo intento entender lo que está pasando, dijo ella en voz baja. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Solo para que tuviera un hijo para tu hermana que está perfectamente sana, pero no quiere estropearse la figura? ¿Y qué pasará después de dar a luz? Me echarás como si fuera un objeto inservible. Elliot se quedó en silencio, apretando y abriendo los puños. Su rostro se deformó por la ira y, en ese momento, no se parecía en nada al hombre encantador que una vez la esperaba después de su turno con un vaso de café en la mano. ¿Qué quieres oír? Logró decir finalmente. Que todo fue un engaño, que solo me casé contigo por eso. Sí, maldita sea, sí. Vinnie quería un hijo, pero no quería quedarse embarazada. La gestación subrogada oficial cuesta una fortuna. Y tú encajabas perfectamente. No tenías familiares, salvo tu padre, con el que no hablabas, sin grandes ambiciones, solo sueños de una familia y estabilidad, y deudas que te hacían vulnerable. Cada palabra era como una bofetada. Hazel se quedó de pie, agarrándose al respaldo de la silla para no caer. ¿Tú has estado fingiendo todo este tiempo? Susurró. No todo era fingido. Elliot se ablandó por un momento. Eres una buena mujer, Hazel, solo que salió así, como si fuera una casualidad y no un plan cuidadosamente elaborado. ¿Y qué pasará después de dar a luz? Preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Elliot apartó la mirada. Firmaste los papeles. El niño será de Winifred. ¿Y yo? Se encogió de hombros con fingida indiferencia. Nos divorciaremos. Recibirás una compensación, no tan grande como esperabas, pero suficiente para empezar una nueva vida, y no volveremos a vernos nunca más. Hazel sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas sus esperanzas, sus sueños, sus planes, todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y crees que voy a aceptar sin más? Preguntó en voz baja. Después de todo lo que he descubierto, Elliot la miró con una crueldad inesperada. ¿Tienes otra opción? Los documentos están firmados.
Legalmente, el niño es de Winifred. Si intentas impugnarlo, te destruiremos. Tu reputación, tus oportunidades laborales, todo desaparecerá. Winnie tiene contactos, dinero. Tú no tienes nada, salvo deudas y una educación incompleta. Hazel se tambaleó. Por dentro se sintió helada por esas palabras, por el tono con el que fueron pronunciadas. Ante ella había un completo desconocido, frío, calculador, despiadado. «Creía que me querías», susurró ella. «Era parte del plan», respondió Elliot encogiéndose de hombros. «No es nada personal, solo negocios». En ese momento, se abrió la puerta de entrada y Winifred entró en la casa. Se detuvo en el umbral de la cocina al ver sus tensas posturas. «¿Qué pasa?», preguntó con recelo. «Hazel lo sabe todo», respondió Elliot lacónicamente. «Que no eres estéril, que el óvulo no es tuyo, nuestro plan». Winifred palideció, pero rápidamente se recompuso. «¿Y qué?». Su voz se volvió fría como el hielo. Ella firmó los documentos. «Legalmente, el niño es mío». «Lo impugnaré», dijo Hazel con firmeza, reuniendo sus últimas fuerzas. «Demostraré que me engañaron, que la clínica de Mida opera ilegalmente». «Buena suerte, querida», sonrió Winifred con gélida calma. «La clínica desaparecerá una semana después del parto. Todos los documentos ya han sido destruidos. Solo quedarán aquellos en los que figura tu firma renunciando al niño». «Eso es un delito», exhaló Hazel. «Es ilegal». «Demuéstralo», se encogió de hombros Winifred. «No tienes dinero para abogados. No tienes contactos en la ciudad. Solo tienes tu firma en los documentos y tu palabra contra la de ellos». Hazel miró a Elliot en busca de una pizca de compasión, de una sombra del hombre al que había amado, pero ante ella solo había un desconocido frío con ojos ajenos. «No eres más que un sustituto», dijo él con énfasis. «Le daremos el niño a mi hermana. Has cumplido tu función y ahora desaparece». Winifred asintió con satisfacción mientras observaba la escena. De repente, Hazel comprendió que era Winifred quien siempre había estado detrás de todo esto. Elliot solo era el ejecutor, aunque bastante cruel. «¿Y si no desaparezco?», preguntó Hazel, sintiendo cómo una ola de ira se apoderaba de ella, ahogando el miedo y el dolor. «¿Y si lucho por mis derechos?». Elliot y Winifred se miraron. «Entonces», dijo Elliot lentamente, «haremos tu vida insoportable. No te quedará nada, ni reputación, ni posibilidad de estudiar o trabajar, ni...». «Basta de amenazas», lo interrumpió Winifred. «Hazel, sé razonable. Firmaste los papeles. Legalmente el niño es mío. Si cooperas, recibirás una compensación y podrás empezar una nueva vida. Si no», hizo una pausa, «habrá consecuencias». Su voz sonaba tan segura, tan convencida de su razón y de su impunidad, que Hazel sintió que su determinación flaqueaba. Quizá tenían razón. Quizá no tenía ninguna posibilidad contra su dinero y sus contactos. «Nadie te quiere, Hazel», continuó Elliot notando su vacilación. «Ni tu madre, que ni siquiera vino a tu boda, ni tu padre, que siempre se opuso a nuestro matrimonio, ni tus supuestos amigos, que se olvidaron de ti en cuanto desapareciste del supermercado». Cada palabra le daba en el blanco. Hazel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No les daría ese placer. «Y ahora», dijo Elliot, mirándola directamente a los ojos, «ve al dormitorio y recoge tus cosas. Hoy te mudas a casa de Winnie. Allí estarás, más cómoda durante las últimas semanas de embarazo. Y así podremos vigilarte mejor», añadió Winifred con una sonrisa gélida. Hazel lo entendió. No iban a perderla de vista hasta el momento del parto. Temían que huyera, que pidiera ayuda, que le contara a alguien su situación. «No iré a ninguna parte», dijo con firmeza. «Esta es mi casa. Soy tu esposa, Elliot, aunque lo hayas olvidado». Elliot se rió, con frialdad, sin piedad. «La casa está a mi nombre, querida. Y sí, eres mi esposa,
En papel, temporalmente. Pero este matrimonio nunca fue real. Solo fuiste un medio para alcanzar un fin. Y has cumplido tu función, añadió Winifred. Ahora, desaparece. Hazel se levantó y, agarrándose al respaldo de la silla, los miró directamente a los ojos. Me iré con mi padre. Solo por un día. Necesito pensar. Elliot y Winifred intercambiaron una mirada. No creo que sea una buena idea, dijo lentamente Winifred. No es una petición, dijo Hazel con voz temblorosa pero decidida. Tengo derecho a hacerlo. ¿Y si no vuelves? Preguntó Elliot entrecerrando los ojos. Volveré, respondió Hazel, para recoger mis cosas y firmar todos los documentos necesarios, pero primero hablaré con mi padre. Tengo derecho a despedirme. Elliot la miró a los ojos durante un largo rato y luego asintió. Está bien, un día. Yo te llevaré. No, negó Hazel con la cabeza. Llamaré a un taxi. Elliot, no puedes permitir. Empezó a decir Winifred, pero él la interrumpió. Déjala ir. Tenemos todos los documentos. ¿Qué puede hacer? Winifred apretó los labios, pero no dijo nada. Elliot asintió a Hazel. Ve a recoger tus cosas, pero recuerda, un día. Mañana por la noche te espero aquí, o te encontraré yo mismo. En su voz había una nota de advertencia. Hazel asintió y subió lentamente al dormitorio. Allí metió algunas cosas en un bolso, cogió el teléfono y los documentos. Al bajar sentía que el corazón le latía con fuerza. Ojalá llegara pronto el taxi. Ojalá no cambiaran de opinión. 15 minutos después, el taxi esperaba frente a la casa. Elliot la acompañó hasta la puerta, no por cortesía, sino para asegurarse de que realmente se iba con su padre y no a otro lugar. «Hasta mañana», dijo, y sonó como una amenaza. Hazel asintió en silencio y se subió al coche. Solo cuando la casa quedó lejos, por fin exhaló y sacó el teléfono. «Papá», dijo cuando Garrett Trent respondió. «Soy yo. Necesito ayuda». Hubo una pausa de unos segundos y luego añadió. «¿Qué ha pasado, Haas?» Elliot respiró hondo, temiendo no poder terminar la frase. «Se ha casado conmigo solo para que sea la madre de alquiler de su hermana. Me obligaron a firmar unos papeles en una clínica sospechosa y ahora quieren quitarme al bebé y echarme a la calle. Me están amenazando, papá. Me han mantenido cautiva. Voy para allá». Otra pausa. Luego, la voz de su padre, tranquila, pero con un tono de acero. «Ven, te estaré esperando». La casa de su padre recibió a Hazel con su habitual atmósfera de seguridad. El viejo sillón con los reposabrazos desgastados, el olor a café y el aroma apenas perceptible del aceite de armas. Garrett Trent seguía limpiando él mismo su pistola reglamentaria, aunque se había jubilado hacía 3 años. Las paredes estaban decoradas con fotografías. Hazel con el uniforme del colegio, Hazel con la cofia de enfermera en la graduación de la universidad, Hazel con su madre cuando aún estaba sana. Aquí parecía que el tiempo se había detenido. Garrett escuchó a su hija en silencio, solo sus ojos se volvían cada vez más fríos a medida que se desarrollaba la historia. Cuando Hazel terminó de contar, tratando de contener las lágrimas, él le puso la mano en el hombro, un gesto de consuelo que ella recordaba desde la infancia. «Te quedarás aquí», dijo en un tono que no admitía réplica, «y no irás a ningún sitio, ni con ellos ni a la casa de Winifred, a ningún sitio». «Pero me encontrarán», dijo Hazel secándose las lágrimas. «Elliot dijo que me daría un día y que luego vendría a buscarme. Y tienen los documentos...» «Los documentos», resopló Garrett. «Documentos firmados en una clínica sin licencia, bajo presión, sin explicar debidamente las condiciones. ¿Sabes cuántas infracciones legales hay en todo este asunto?» Hazel negó con la cabeza, sintiendo cómo renacía la esperanza en su interior. «¿Sabías lo de la clínica? ¿Pero cómo?» Garrett se levantó y se acercó a la estantería, de donde sacó una carpeta. «Empecé a recopilar información en cuanto te casaste con él»,
confesó. Había algo en ese Elliot que no estaba bien. Mi instinto rara vez me falla. Abrió la carpeta y colocó varias fotos y documentos sobre la mesa. La clínica de Mead lleva 3 años funcionando sin licencia. Cambian constantemente de dirección para evitar las inspecciones. Mead es un ex-reproductólogo al que le retiraron la licencia por violar las normas éticas. Realiza procedimientos de fecundación in vitro a precios reducidos, a menudo engañando a los clientes. Hazel examinó atentamente los documentos, copias de informes médicos, fotografías de la clínica en diferentes direcciones, extractos de registros. ¿De dónde has sacado esto? Tengo contactos en la comisión médica, respondió Garrett encogiéndose de hombros. Y sigo siendo detective aunque sea privado. Mostró varios documentos más. Esquemas de transferencias de dinero, registros de llamadas telefónicas. Winifred transfirió una gran suma a Mead 6 meses antes de tu boda, y luego otra más, un mes después. La primera, probablemente por organizar todo el plan y seleccionar a la candidata, es decir, a ti. La segunda, por llevar a cabo el procedimiento. Fíjate, todas las transferencias se hicieron a través de cuentas offshore. No fue muy inteligente, pero no esperaban que alguien indagara. ¿Crees que me buscaban a mí? Hazel estaba conmocionada. A ti en concreto no, negó Garrett con la cabeza. A cualquier chica adecuada, joven, sana, sin fuertes lazos familiares, necesitada de dinero. Al parecer, Elliot tenía la misión de encontrar a alguien así y seducirla. A Hazel se le hizo un nudo en la garganta. Entonces, ¿yo solo era un tipo? ¿Una candidata adecuada? Garrett miró a su hija con compasión. Para ellos, sí, pero eso no te resta valor como persona, Haas. Sus acciones solo dicen de ellos, no de ti. Hazel asintió en silencio, tratando de asimilar la situación. La idea de que toda su relación, todo su amor, formara parte del frío cálculo de otra persona le resultaba insoportable. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin. ¿Qué podemos hacer? Garrett miró el reloj. Ahora descansa, duerme, come, y mañana visitaremos a tu marido y a su hermana. Hazel amaneció con una claridad de ideas inesperada. Apenas había dormido en toda la noche, dándole vueltas a la conversación con Elliot y Winifred, respondiéndoles mentalmente lo que no había podido decirles entonces. Pero al amanecer llegó la calma. Sabía que ya no estaba sola, que tenía un protector, y que la verdad estaba de su parte. Garrett ya estaba en la cocina cuando ella bajó. Tenía documentos y un ordenador portátil delante de él, y en la mano una segunda taza de café humeante. «Buenos días», dijo, señalando el plato con tostadas. «Come algo. Nos espera un día difícil». Hazel se sentó obedientemente a la mesa, aunque no tenía apetito. ¿Ya has pensado qué vamos a hacer? Garrett asintió. En parte. He llamado a un abogado amigo mío que se especializa en derecho de familia. Me ha dicho que, si la clínica realmente funcionaba sin licencia, todos los documentos que firmaste no tienen validez legal. Además, hay indicios claros de coacción y engaño. ¿Y si destruyen los documentos? Hazel recordó las amenazas de Winifred. Que lo intenten, resopló Garrett. Ya he enviado copias de todo el material recopilado al abogado y a mi antiguo compañero de la policía. Si intentan destruir algo ahora, será obstrucción a la justicia. Y eso es un delito. Hazel masticó lentamente la tostada pensativa. ¿Pero qué pasará con el niño? Si todos los documentos son inválidos, entonces... Legalmente, tú serás su madre, asintió Garrett, y podrás decidir su destino. Pero vamos a resolver los problemas a medida que vayan surgiendo. Llegaron a la casa de Elliot alrededor del mediodía. Hazel estaba nerviosa, le temblaban las manos al salir del coche de su padre. Garrett, por el contrario, estaba completamente tranquilo, gracias a sus años de servicio en la policía. «Quédate a mi lado»,
le dijo cuando se acercaron a la puerta. Y no tengas miedo. Hazel estaba asustada, pero asintió con la cabeza. Era su casa, aunque fuera por poco tiempo, aunque todo se basara en una mentira, era su casa. Y tenía derecho a estar allí. Elliot abrió la puerta. Parecía cansado e irritado, pero al ver a Garrett, su rostro cambió instantáneamente, tensándose como el de un depredador a punto de atacar. «Señor Trent», dijo con un saludo frío, «no esperaba verle aquí». «Debería haberlo hecho», respondió Garrett con la misma frialdad. «¿Podemos pasar? ¿O prefiere discutir sus planes ilegales en la puerta donde todos los vecinos pueden oírnos?» Elliot se quedó paralizado por un instante y luego retrocedió en silencio, dejándolos entrar en la casa. En el salón estaba sentada Winifred, vestida con su habitual perfección. Al ver a Hazel y a su padre, se tensó. «¿Qué pasa?», preguntó a su hermano. «El señor Trent ha decidido entrometerse en nuestros asuntos familiares», dijo Elliot entre dientes, cerrando la puerta. «Aunque su hija prometió ayer que volvería voluntariamente». «He cambiado de opinión», dijo Hazel con calma. «Después de que papá me mostrara lo que hacéis». Elliot y Winifred intercambiaron miradas rápidas. «No entendemos de qué habláis», dijo Winifred con frialdad. «Hazel ha aceptado ser la madre de alquiler de mi hijo. Todos los documentos están firmados voluntariamente y son legalmente válidos». «¿Te refieres a los documentos de la clínica Mida?» Garrett sonrió. «¿La que opera sin licencia y cambia de dirección cada 3 meses? ¿La que tiene como director un reproductor clínico al que le han quitado la licencia? ¿Esa clínica?» La cara de Elliot y Winifred reflejó asombro, que rápidamente se transformó en inquietud. «No sé de qué habla», trató de mantener la compostura Winifred. «La clínica tiene todos los permisos necesarios». «Mientes», dijo Garrett con sencillez. «Y todos lo sabemos. He sido detective durante 30 años, señorita Prescott. Sé reconocer una mentira desde la primera palabra». Elliot dio un paso adelante, con el rostro desfigurado por la ira. «¿Qué quieres? ¿Dinero? Hazel recibirá su compensación, tal y como acordamos». «¿Acordamos?» Garrett levantó una ceja. «Se casó con mi hija bajo un pretexto falso, la utilizó como una incubadora, la engañó con los documentos y ahora quiere comprarla. Lo dice en serio. No entiendo cuál es el problema», dijo Winifred levantándose del sofá. «Hazel sabía a lo que se comprometía. Ella aceptó tener un hijo para mí. Aceptó ser madre de alquiler para la hermana de su marido, que supuestamente no puede tener hijos», replicó Garrett. «Pero usted, señorita Prescott, está perfectamente sana. Simplemente no quiere estropear su figura, ¿verdad? Y en lugar de contratar a una madre de alquiler de verdad a través de una agencia, usted y su hermano han ideado este plan. Más barato, más fácil, sin preguntas. ¿O me equivoco?» Winifred palideció. Elliot dio un paso adelante, apretando los puños. «No tiene derecho a entrometerse en nuestros asuntos. Es entre Hazel, Vinnie y yo». «Me temo que sí», respondió Garrett con calma. «Como padre y como ciudadano que ha sido testigo de un fraude y de una coacción». Elliot se rió fríamente, sin alegría. «¿Y qué va a hacer? ¿Llevarnos a los tribunales? Todos los documentos están de nuestro lado». «Documentos ilegales», recordó Garrett. «Firmados en una clínica sin licencia, basados en premisas falsas». «Demuéstralo», espetó Winifred. «Será tu palabra contra la nuestra. Y nosotros tenemos contactos en esta ciudad». Garrett miró el reloj, como esperando algo. «Mi colega debería estar llegando», dijo. «Ha quedado con un tal señor Harper». Elliot se estremeció, y Hazel notó cómo se le ponía pálido el rostro. «¿Quién es Harper?», le preguntó en voz baja a su padre. «El abogado de Elliot», respondió Garrett igualmente en voz baja. «El mismo que preparó los documentos para la custodia del niño». Winifred miró de Elliot a Garrett. «¿De qué está hablando?». Su voz sonó alarmada. «De nada.
respondió Elliot rápidamente. Es un farol. ¿Lo comprobamos? Garrett sacó el teléfono. Puedo llamar a Harper ahora mismo. Estaba muy interesado en unos documentos que le mostré. Elliot y Winifred intercambiaron miradas llenas de inquietud. ¿Qué quieres?, preguntó Elliot finalmente. Justicia, respondió Garrett con sencillez. Y que mi hija tenga la oportunidad de decidir su propio destino y el destino del niño que lleva en su vientre. ¿El destino del niño?, exclamó Winifred levantándose de un salto. Es mi hijo. Todos lo firmamos. Firmaron documentos ilegales, repitió Garrett, que no tienen validez legal. Además, hizo una pausa. Existen serias dudas sobre el origen del óvulo y el esperma utilizados para la fecundación in vitro. Winifred se quedó paralizada y Elliot apretó los dientes con tanta fuerza que se le marcaron los maxilares. ¿Qué quiere decir?, murmuró Winifred. Los documentos indican que el óvulo es suyo. Garrett la miró directamente a los ojos. Pero no hay ninguna prueba médica que lo demuestre. No hay registros de la extracción del óvulo, ni análisis, ni nada, y dudo mucho que se haya sometido a ese procedimiento. Winifred se quedó en silencio, con el rostro pálido como la cera. Ahora ya sabe a qué nos enfrentamos, continuó Garrett. Si se realiza un análisis de ADN, podría descubrirse que, genéticamente, el niño es de Hazel y... ¿de quién? ¿De un donante anónimo? ¿O, miró a Elliot, de usted, señor Prescott? Elliot se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Winifred tragó saliva con dificultad. Eso es absurdo, logró decir. No pueden probarlo. Sí que puedo, la interrumpió Garrett. Una prueba de ADN después del nacimiento del niño resolverá todas las dudas. Y si resulta que el niño es genéticamente de Hazel y Elliot, ¿de qué surrogada estamos hablando? Ya no sería un simple fraude, sino un intento de quitarle el niño a su madre biológica. En la habitación se hizo el silencio. Hazel miró a su marido, tratando de ver en su rostro al menos una pizca de arrepentimiento, una sombra del hombre al que había amado, pero solo vio frío cálculo y miedo. ¿Y qué propone?, preguntó Elliot por fin. Tenemos dos opciones, respondió Garrett con calma. La primera, vamos a la policía. Entregamos todos los documentos sobre las actividades ilegales de la clínica de Mida, sobre su plan, sobre la coacción y el engaño. Habrá un escándalo, una investigación, un juicio. Probablemente se librarán con una multa, pero la reputación de su negocio quedará destruida. Y, por supuesto, no recibirán al niño. Elliot y Winifred intercambiaron miradas preocupadas. ¿Y la segunda?, preguntó Winifred en voz baja. La segunda. Lo resolvemos todo de buena manera. Elliot y Hazel se divorcian. Ustedes le pagan a Hazel una compensación real y digna por la gestación subrogada, más daños morales. La clínica de Mida cierra. Y cuando nazca el niño, Garrett miró a su hija. Hazel decidirá por sí misma qué hacer con él. Pero el niño es mío, exclamó Winifred. He dedicado tanto esfuerzo, tantos nervios, y Hazel ha arriesgado su salud y su vida, replicó Garrett, y sigue arriesgándola. La maternidad subrogada no es fácil, señorita Prescott, especialmente cuando te tratan como a una incubadora y no como a una persona. Elliot permaneció en silencio, con la mirada fija en su hermana y Garrett. Finalmente, preguntó en voz baja. ¿Y si aceptamos la segunda opción, qué pasará con el niño? Eso lo decidirá Hazel, dijo Garrett con firmeza. Después del nacimiento y de la prueba de ADN, si el niño no es genéticamente suyo, puede renunciar a sus derechos y entregarlo a Winifred, pero en condiciones justas y equitativas. Si el niño es genéticamente suyo y de algún donante, la elección será más difícil. Si el niño es suyo y de Hazel, señor Prescott. Elliot apartó la mirada y Hazel comprendió que su padre tenía razón.
Lo más probable era que el niño hubiera sido concebido utilizando material genético de Elliot. «Quiero hablar con mi hermana a solas», dijo Elliot por fin. «Tenemos que discutir las opciones». Garrett asintió. «Tienen 5 minutos. Y no les aconsejo que intenten llamar a Harper ni a nadie más. Mi colega ya está hablando con él». Elliot y Winifred se retiraron a la cocina. Desde allí se oían voces apagadas, pero emocionadas. Hazel miró por la ventana, sin poder creer que todo aquello estuviera sucediendo realmente. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Garrett en voz baja, acercándose a ella. «Estás muy digna». «Todavía no puedo creerlo», susurró Hazel. «Que todo era mentira, que se casó conmigo solo por eso». «No todo era mentira», dijo Garrett pensativo. «Lo he observado. Realmente se preocupaba por ti, a su manera, solo que tiene otras prioridades». Hazel sonrió con amargura. «Sí, su prioridad es su hermana. Siempre lo ha sido y siempre lo será». 5 minutos después, Elliot y Winifred regresaron. Ambos parecían agotados, pero decididos. «Aceptamos la segunda opción», dijo Elliot. «El divorcio, la indemnización, el cierre de la clínica, pero con una condición». «¿Cuál?». Garrett entrecerró los ojos. «Si el niño resulta ser genéticamente mío y de Hazel», Elliot se detuvo un instante. «Queremos que se lo entregue a Vinnie, a cambio de una indemnización adicional, por supuesto». Hazel miró a su padre sin saber qué responder. Elliot, al notar su vacilación, continuó. «Piénsalo, Hazel. Eres joven. Tienes toda la vida por delante. Estudios, carrera, una nueva familia. Y Vinnie, para ella, este niño es su única oportunidad de ser madre. No es estéril», le recordó Hazel. «Simplemente no quiere pasar por un embarazo. Son cosas diferentes». «Pero querrá al niño», insistió Elliot. «Se ha preparado para ello. Ya ha decorado la habitación, ha comprado todo lo necesario». «Y yo lo llevaré dentro 9 meses», dijo Hazel en voz baja. «Siento cómo se mueve, cómo crece dentro de mí, cómo responde a mi voz, a la música que escucho. Eso también importa». Winifred dio un paso adelante con el rostro desfigurado por la desesperación. «Por favor, Hazel, sé que he actuado mal, pero realmente quiero a este niño, más que a nada en el mundo». Hazel la miró sin saber qué sentir. ¿Ira? ¿Rencor? ¿Piedad? Esa mujer estaba dispuesta a mentir, manipular y amenazar. Y, al mismo tiempo, deseaba desesperadamente ser madre, aunque fuera de una forma tan retorcida. «No puedo decidirlo ahora», dijo Hazel por fin. «Necesito tiempo, y tengo que saber con certeza de quién es el niño». Garrett asintió. «Es razonable. Primero formalizamos el divorcio y la compensación. Cerramos la clínica de Mida. Y después del nacimiento del niño y la prueba de ADN, Hazel tomará una decisión». «¿Y si decide quedarse con el niño?», preguntó Winifred con voz temblorosa. «Será su derecho», dijo Garrett con firmeza, «si el niño es genéticamente suyo». Elliot miró a su hermana durante un largo rato y luego asintió lentamente. «De acuerdo, estamos de acuerdo». «Perfecto», dijo Garrett sacando una grabadora del bolsillo. «Entonces, registremos nuestro acuerdo. Por seguridad». Cuando se resolvieron los trámites, Garrett ayudó a Hazel a recoger sus cosas. Elliot y Winifred observaban en silencio, sin intentar interferir. Antes de irse, Hazel se volvió y miró a su marido. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué me has hecho esto?». Elliot bajó la mirada. «Al principio solo era un plan. Encontrar una chica, casarme, tener un hijo para Vinnie. Pero luego…». Se detuvo. «Has sido una buena esposa, Hazel. Amable, cariñosa. A veces casi olvidaba por qué hacía todo esto. Pero no lo suficiente como para detenerte», comentó ella con amargura. «Se lo prometí a Vinnie», respondió él simplemente. «Cuando era niño, que siempre la cuidaría, que la haría feliz, a cualquier precio».
Hazel asintió con la cabeza. En esas palabras estaba todo el ser de Elliot Prescott, un hombre capaz de ser fiel, pero no a ella. «Adiós, Elliot», dijo ella, volviéndose hacia la puerta. Se marchaba de la casa que durante poco tiempo había sido su hogar, de un marido que nunca había sido realmente su marido, y, curiosamente, no sentía amargura ni resentimiento, sino alivio. Era como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba demasiado tiempo cargando. Se volvió por última vez hacia el coche. Elliot estaba en la puerta, mirándola marcharse. En sus ojos había algo parecido al arrepentimiento, pero Hazel sabía que ese arrepentimiento no era por el amor perdido, sino por el plan frustrado. Garrett la ayudó a entrar en el coche y la rodeó para sentarse al volante. En ese momento, Hazel comprendió que su padre había estado a su lado todo ese tiempo. Había estado observando en silencio, recopilando información, esperando el momento en que ella misma pidiera ayuda. No le había impuesto su opinión, pero estaba dispuesto a acudir en su ayuda en cuanto lo pidiera. «Gracias, papá», dijo en voz baja cuando se alejaron de la casa. Garrett le apretó la mano brevemente. «Siempre estaré a tu lado, pequeña, siempre». El camino a casa se le hizo interminable, pero a Hazel no le importaba. Por primera vez en muchos meses se sentía realmente libre. Tenía por delante muchas incógnitas: el divorcio, el nacimiento del niño, la decisión sobre su futuro. Pero ahora sabía que no estaba sola. Sabía que había alguien dispuesto a apoyarla en cualquier decisión que tomara, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Las semanas siguientes pasaron para Hazel en interminables reuniones con abogados, rellenando documentos y preparándose para el juicio. Kate Donovan, una conocida de Garrett especializada en derecho de familia, se hizo cargo de su caso con un entusiasmo increíble. «Hay pocos casos como este», explicó mientras revisaba los documentos en su acogedora oficina. «Normalmente, la gestación subrogada se tramita a través de agencias, cumpliendo con todas las normas legales. Lo que les ha pasado no es solo una violación de la ley, es una violación de todos los principios éticos». Hazel asintió con la cabeza, posando mecánicamente la mano sobre el vientre. Faltaba menos de un mes para el parto y estaba impaciente por terminar esta etapa de su vida. «¿Tenemos muchas posibilidades?», preguntó Garrett sentado junto a su hija. Kate sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. «Más que buenas. Los documentos de la clínica Mida que has reunido son un verdadero regalo. Ya he enviado una solicitud a la comisión médica. Ellos llevarán a cabo una investigación. En cuanto a los Prescott», golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo, «creo que aceptarán un acuerdo extrajudicial. Saldría demasiado trapo sucio a la luz si el caso llegara a los tribunales». Así fue. Solo 2 semanas después de presentar la demanda, el abogado de los Prescott se puso en contacto con Kate y le propuso reunirse para discutir los términos. La reunión se celebró en la sala de conferencias del bufete de abogados. Hazel, ya en su 8º mes de embarazo, se sentía incómoda bajo las miradas fijas de Elliot y Winifred. Estaban sentados frente a ella, junto a un abogado mayor vestido con un traje caro, y evitaban cuidadosamente el contacto visual directo. «Nuestros clientes están dispuestos a reconocer que el procedimiento de gestación subrogada se llevó a cabo con irregularidades», comenzó el abogado de los Prescott tras los saludos formales. «Y ofrecen una indemnización de $50,000, además del pago de todos los gastos médicos relacionados con el embarazo y el parto». Kate ni siquiera levantó la vista de su libreta. «No es suficiente», dijo con calma. «Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones, el daño moral y los riesgos potenciales para la salud de la señora Trent, la cantidad debería ser al menos 3 veces mayor». El abogado de los Prescott frunció el ceño. «Eso es poco realista. Nuestros clientes no disponen de tales fondos». «¿De verdad?». Kate finalmente levantó la vista.
Me parecía que el negocio del señor Prescott iba muy bien, por no hablar de la herencia familiar de la señorita Prescott. Elliot y Winifred intercambiaron miradas. Hazel comprendió de repente que Winifred era realmente más rica de lo que parecía. Esa lujosa casa, las joyas caras, las vacaciones en el extranjero, todo eso no se correspondía con los ingresos de un simple contable de una empresa constructora. Además, continuó Kate, insistimos en que el tribunal reconozca oficialmente a la señora Trent como madre sustituta y no solo como madre biológica. Se trata de categorías jurídicas fundamentalmente diferentes, con derechos y obligaciones distintos. ¿Para qué?, preguntó bruscamente Winifred, rompiendo el silencio por primera vez. ¿Qué más da si el niño va a ser mío de todos modos? La diferencia está en la indemnización y la protección legal, explicó Kate con suavidad. Una madre subrogada tiene derecho a una indemnización mucho mayor que una madre biológica que renuncia a su hijo. Es una cuestión de justicia. Tras 3 horas de tensas negociaciones, se llegó a un acuerdo. Los Prescott reconocieron las infracciones y se comprometieron a pagar a Hazel $150,000 en concepto de indemnización, así como todos los gastos médicos, incluida la asistencia psicológica durante el posparto. El acuerdo también incluía una cláusula que reconocía a Hazel como madre subrogada oficial con todos los derechos que ello conlleva. Ahora hablemos de la clínica Mida, dijo Kate cuando se resolvieron las cuestiones principales. Exigimos el cese total de sus actividades y que se responsabilice a todos los implicados. El abogado de los Prescott levantó las manos en gesto defensivo. Mis clientes no tienen nada que ver con la gestión de la clínica. Solo eran clientes. Clientes que conocían el carácter ilegal de la actividad y participaron conscientemente en el fraude, replicó Kate. Pero estamos dispuestos a retirar este aspecto de los cargos si nos proporcionan información completa sobre la clínica y sus operaciones. Tras otra hora de discusiones y negociaciones, todas las partes firmaron el acuerdo. Al salir de la sala de conferencias, Hazel se encontró por casualidad junto a Elliot. ¿Lo sabías?, le preguntó en voz baja. ¿Sabías desde el principio que la clínica operaba ilegalmente? Elliot se quedó callado un rato y luego respondió en voz baja. Sí, pero no creía que fuera tan importante. Lo principal era conseguir un hijo para Vinnie. ¿A cualquier precio?, preguntó Hazel con amargura. Sí, respondió él simplemente. A cualquier precio. 2 semanas después de firmar el acuerdo, la clínica de Mead fue cerrada. La comisión médica, tras recibir pruebas de actividades ilegales, inició una investigación. El propio doctor Mead intentó huir, pero fue detenido por la policía en un estado vecino. Durante todo ese tiempo, Hazel vivió en casa de su padre, preparándose para el parto. Garrett se mostró atento y cariñoso, aunque un poco torpe a la hora de demostrarlo. Intentó crear las condiciones más cómodas posibles para su hija y la ayudó con los preparativos necesarios. Ya queda muy poco, le decía. Pronto todo esto habrá terminado y podrás empezar una nueva vida. Hazel estaba agradecida a su padre por su apoyo. Sabía que después del parto tendría que entregar el bebé a Winifred lo antes posible y poner fin a toda esta historia. El embarazo no había sido fácil, pero sabía que lo hacía por una compensación justa que le ayudaría a volver a estudiar y saldar sus deudas. El parto comenzó de forma inesperada, a las 3 de la madrugada, 2 semanas antes de la fecha prevista. Las contracciones fueron frecuentes y fuertes desde el principio. Garrett llevó a su hija al hospital, sosteniéndole la mano durante todo el trayecto, y no se apartó de ella en la sala de recepción hasta que llegó el momento de ir a la sala de partos. «Esperaré aquí», le dijo, apretándole la mano. «Todo irá bien, cariño. Sé que puedes hacerlo».
El parto fue largo y difícil, 10 horas de contracciones y 3 de puerperio, pero al final todo terminó y las enfermeras se llevaron a la recién nacida para examinarla. Hazel estaba agotada, pero sentía satisfacción. Lo más difícil del proceso había pasado. El juicio se celebró 2 semanas después del parto. Hazel todavía se sentía débil físicamente, pero moralmente estaba preparada para ese día. El juicio fue a puerta cerrada. Todas las partes querían evitar la publicidad y el escándalo. La jueza, una mujer mayor de mirada atenta, examinó detenidamente los documentos presentados. Finalmente, levantó la vista y se dirigió a Hazel. Señora Trent, entiende que la entrega de un niño por parte de una madre subrogada oficialmente reconocida tiene consecuencias legales diferentes a las de la renuncia de la madre biológica al niño. Hazel asintió con la cabeza. Sí, su señoría. Mi abogada me ha explicado todos los aspectos. Me engañaron con respecto a las condiciones, pero inicialmente acepté ser madre subrogada y quiero que se reconozca oficialmente mi condición, con todos los derechos que ello conlleva. La jueza asintió y dirigió la mirada a Winifred. Señorita Prescott, ¿acepta usted al niño en las condiciones establecidas en el acuerdo? Winifred, vestida con un sobrio traje de chaqueta, se enderezó. Sí, su señoría. Acepto todas las condiciones y me comprometo a cumplirlas. La jueza volvió a examinar los documentos y luego declaró: el tribunal reconoce a Hazel Trent como madre subrogada oficial del niño nacido por ella el 15 de abril. El tribunal considera que todas las condiciones del acuerdo entre las partes son justas y vinculantes. Se declara que la Clínica de Medicina Reproductiva del Dr. Mead ha actuado en contra de la ley y se revoca su licencia. Elliot y Winifred Prescott se comprometen a pagar a Hazel Trent una indemnización de $150,000, así como a cubrir todos los gastos médicos relacionados con el embarazo y el parto. Golpeó el martillo y se cerró la sesión. Hazel sintió un gran alivio. Se había hecho justicia, en la medida de lo posible en una situación así. La entrega del bebé tuvo lugar al día siguiente del juicio. Fue un proceso formal. Hazel firmó los últimos documentos y la enfermera le entregó la niña a Winifred. Hazel no sintió ninguna emoción especial al respecto, solo le preocupaba que se cumplieran correctamente todos los trámites legales. «Enhorabuena por tu hija», le dijo a Winifred cuando todos los papeles estuvieron firmados. No había ni calor ni amargura en su voz, solo cortesía. Winifred asintió con la cabeza, apretando a la niña contra sí. «Gracias», dijo después de una pausa. «Por todo». Hazel se encogió de hombros. Cada uno tenía sus intereses. Ustedes tienen una hija, yo una compensación justa y se ha hecho justicia. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación. Su padre la esperaba en el pasillo. ¿Todo listo?, preguntó él. Sí, asintió Hazel. Por fin ha terminado. Salieron del hospital bajo el brillante sol primaveral. Hazel respiró hondo, sintiendo que con cada paso se alejaba toda aquella desagradable historia. La indemnización que había recibido de los Prescott le abría nuevas posibilidades. Hazel pagó las deudas del tratamiento de su madre, que la habían agobiado durante todos aquellos años. Solicitó la readmisión en la Facultad de Medicina y fue aceptada. Ahora tenía los medios para terminar sus estudios y convertirse en enfermera, como siempre había soñado. «Estoy orgulloso de ti», le dijo Garrett cuando le mostró la carta de admisión. «Has pasado por todo esto y has salido victoriosa». Hazel sonrió con sinceridad y libertad. «Gracias a ti, papá. Estuviste a mi lado cuando más lo necesitaba». La relación con su padre, que había sido tensa antes de todo este asunto, ahora era más fuerte que nunca. Pasaban las tardes juntos, hablaban del pasado, del futuro, se volvían a descubrir el uno al otro. Garrett ayudó a su hija a buscar piso, a prepararse para los estudios y a recuperar una vida normal. 2 meses después del juicio,
Hazel se mudó a un piso pequeño pero acogedor cerca de la universidad. Empezar una vida desde cero era emocionante e inspirador a la vez. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que controlaba su destino, que podía tomar decisiones sin mirar atrás, sin deudas, sin compromisos ni manipulaciones de otras personas. No volvió a ver a Prescott ni mantuvo contacto con él. Habían sido un capítulo extraño en su vida que cerró sin remordimientos. Sus estudios universitarios iban bien. Hazel descubrió con sorpresa que recordaba mucho de lo que había estudiado antes de la interrupción. Su experiencia práctica, aunque adquirida a través de pruebas personales, le daba ventaja sobre los demás estudiantes. Los profesores destacaban su madurez, responsabilidad y empatía, cualidades necesarias para ser una buena enfermera. Un año y medio después, cuando Hazel estaba terminando sus estudios y haciendo prácticas en la clínica municipal, conoció a Adrian Marshall, un nuevo médico del departamento de rehabilitación. Alto, de ojos bondadosos y sonrisa tranquila, se interesó no solo por las cualidades profesionales de la prometedora estudiante, sino también por ella misma. Comenzaron a hablar, primero como colegas, luego como amigos. Hazel no le ocultó su historia, ya que había sido una experiencia importante que la había hecho más fuerte y sabia. Adrian la escuchó con atención y comprensión. «Lo que has pasado», le dijo, «demuestra lo fuerte que eres. No todo el mundo habría podido manejar la situación así». En ese momento, Hazel comprendió que había encontrado a un hombre que la apreciaba por lo que era, por su carácter, sus principios y su inteligencia, y no por su cuerpo o su capacidad reproductiva. Su relación se desarrolló poco a poco, sin prisas. Adrian era paciente y atento, y comprendía que Hazel no tenía prisa por comprometerse en serio después de todo lo que había pasado. No intentó forzar las cosas, no la presionó, no le exigió más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Al terminar la universidad, Hazel sentía que su vida por fin había encontrado el equilibrio. Tenía una profesión que le gustaba. Tenía una relación con un hombre que la respetaba y la apreciaba por las cualidades que realmente importaban. Tenía planes para el futuro, realistas, factibles, propios. La historia con Prescott era ahora un recuerdo lejano, una experiencia desagradable de la que había aprendido lecciones importantes. Había aprendido a defender sus derechos, a no temer las situaciones difíciles y a creer en sí misma. Y esa confianza le daba fuerzas para seguir adelante, construir su vida y saber que lo mejor estaba aún por llegar.